Bienvenidos los que todavía no estaban a la hora de comenzar la lección. Bienvenidos. Vamos, hermanos, a continuar el estudio de la palabra del Señor y vamos a reflexionar en el significado del templo en la Biblia. En nuestra lectura bíblica de Juan capítulo 2 y verso 17, encontramos que Jesús había hecho algo que les recordó a los discípulos algo que aparecía en los Salmos. Y ellos notaron que en la vida de Jesús se cumplía lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y hermanos, en la Biblia el templo puede referirse mayormente a tres cosas. La primera es el lugar de culto. Y claro, nosotros no debemos perder de vista que tenemos un lugar de culto aquí en la tierra, pero que también hay un lugar de culto en el cielo. La Biblia lo llama el santuario celestial. Entonces, primero, el lugar de culto. Segundo, la iglesia. El templo también sirve para representar a la iglesia organizada, a la organización eclesiástica, ¿verdad? A la iglesia organizada. Y en tercer lugar, el templo también representa el ser humano. Entonces, en la Biblia, dependiendo del contexto, entonces esto se refiere al lugar de culto, a la iglesia como organización y al ser humano, es decir, a la persona. Y en el Evangelio de Juan, al inicio de su ministerio, ahí en el capítulo 2, vamos a Juan, el capítulo 2. En los versos 13 al 17 leemos: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y hermanos, a mí me llama la atención porque esto ocurre cuando Jesucristo está empezando su ministerio. Fue el capítulo 2, después de la boda de Cana. Está comenzando su ministerio. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 21, San Mateo capítulo 21,
versos 12 y 13. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, esta no es la misma que es relatada por Juan. La que relata Juan es la purificación del templo que Jesús hace al comenzar su ministerio. Y aquí Jesús está a punto de terminar su ministerio. O sea, Jesús lo hizo 2 veces. Ahora, Jesús purificó el templo terrenal, y usted y yo no debemos olvidar que Jesús está purificando también el santuario celestial. En este momento lo está haciendo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también está purificando el templo de nuestro ser, el templo de nuestro ser. Ahora, el celo de Jesucristo por el templo también debe ser el celo de los que le siguen aquí en la tierra hoy. Debe revelarse este celo por el templo en la vida de sus seguidores. Si somos imitadores de Jesucristo, también tendremos este celo. Y entonces, hermanos, ahora necesitamos entender cómo expresar el celo por la casa de Dios, es decir, por el templo de Dios en nuestra vida. Primero, dijimos que el templo hace referencia al lugar de culto, ¿verdad? Y tener celo por el lugar de culto significa que debe respetarse, que no se debe pensar que este lugar es un lugar como cualquier otro. No es así. Este lugar ha sido dedicado a Dios. Y eso lo hace un lugar sagrado. Los invito para que veamos el libro de Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3, y leemos los versos del 2 al 5. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques.
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué es? Tierra santa es. Entonces, hermanos, recuerde, la presencia de Dios hace santo el lugar. Y eso nos indica que nosotros debemos tener reverencia. ¿Qué significa quitarse el calzado? ¿Qué significa eso? Significa que tiene que dejar allá afuera que todo lo que no es coherente con estar en la presencia de Dios, que este no es un lugar común. Ahora, ¿cómo? Y esto debe movernos a nosotros a examinar nuestro comportamiento en este lugar. Este lugar no es un simple auditorio. Este lugar no es un club social. Este no es el lugar para venir y armar una conversación común y chistar aquí adentro, ni nada de eso. Esto es el lugar para venir con un corazón contrito y humillado, dispuesto a adorar al Señor y a recibir su palabra. Y la mejor conducta al venir al templo es que usted venga. Si los cantos no han comenzado, siéntese, abra su Biblia, lea. Pero no es a venir y estar ahí cuchicheando y estar hablando cosas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Eso no es. Quite el calzado de sus pies. Esto de andar ahí corriendo y todo eso para acá, eso no debe ser. Entonces, ojo, tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Allá en la calle, ahí ve usted qué hace. Aquí se respeta, porque este es el lugar consagrado para adorar a Dios. Y hermanos, por eso es que nosotros no podemos permitir que acá nosotros tengamos la misma música del mundo. No podemos permitir que este lugar se convierta en un teatro, en un circo. Algunos, desgraciadamente, han perdido la diferencia entre lo santo y lo profano y han profanado el templo de esa manera. Nosotros tenemos que mantenernos en los caminos de Jesucristo, y estaba escrito de él: el celo de tu casa me consume. A usted también y a mí debe consumirnos el celo de la casa del Señor. Entonces, pero además del lugar de culto, el templo, dijimos que hace referencia en segundo lugar a la iglesia, a la iglesia organizada. ¿Y en qué respaldo tenemos para eso? Vamos a la primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 5. Primero de Pedro, capítulo 2 y el verso 5. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y claro, ahora note lo que dice acá. Aquí dice dos cosas, ¿no? Compara la iglesia como una casa espiritual, el templo. Y dice que Jesucristo es la piedra principal y que luego cada uno de nosotros es ¿qué dice el texto? Una piedra viva. Entonces, toda la iglesia, la membresía de la iglesia que tiene a Cristo como su modelo, esto es representado por un templo, por una casa espiritual. ¿Estamos entendidos? Ahora, ¿cómo expresamos nosotros el celo por esta casa espiritual? ¿Cómo? Miren, el celo por la casa espiritual, por la membresía y Cristo a la cabeza, se manifiesta de varias maneras. Uno, cuidando a los hermanos. Cuidando a los hermanos. Usted no puede decir que tiene celo por la casa de Dios y no le importa lo que le pasa a los hermanos. No puede. Y el cuidado para con los hermanos tiene dos caminos. Uno es el cuidado del bienestar de los hermanos. Puede ser que están enfermitos, puede ser que necesitan algo y nosotros podemos ayudarles, y si no vemos cómo hacemos. Eso es uno. Pero el otro, y siento yo que es más grave, es que los hermanos sean contaminados con ideas o doctrinas que no tienen sustento en la palabra de Dios. Y es triste. ¿Por qué? Porque ahora abunda, y claro, es la obra del enemigo, ¿no? Estamos acercándonos al fin de la historia y Satanás es experto en regar mentira por todos lados. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad ¿de qué? De mantener lo que el apóstol Pablo llama la sana doctrina. La sana doctrina. Y claro, ¿cómo puede usted cuidar la sana doctrina? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Si lo primero que usted no puede cuidar la sana doctrina si no la conoce. Por lo tanto, la primera responsabilidad que es parte de ese celo por la casa espiritual del Señor es que usted entienda, conozca qué es la sana doctrina. Hay que tenerla clara. Y segundo, usted debe, ¿de qué? Cuando ve que alguien o la iglesia como grupo se está apartando de la sana doctrina, usted tiene que alzar la voz. Usted tiene que decirlo. Es interesante, ¿por qué? Porque hay ahora en las redes sociales algunos hermanos que ahí en las redes sociales dicen, mire lo que se hace en tal parte, mire esto, mire lo otro, mire lo otro. Y entonces a veces hay algunos hermanos en los comentarios que dicen, ¿quién soy yo para juzgar? Como quien dice, no diga nada. Como para hacer sentir mal al que está diciendo eso. ¿Verdad? Hermanos, la pregunta aquí es, ¿quién es el que está mal?
El que dice las cosas que no son correctas o el que las oculta, el que dice quién soy yo para decir algo. Vamos al libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 56. Capítulo 56 y el verso 10. Dice así: sus atalayas son, ¿qué cosa? Ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos, ¿qué cosa? Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Entonces, hermanos, ahora note, ¿el profeta Isaías inventó eso? No. ¿De dónde vino eso? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llama a los que se quedan callados y no dicen nada cuando ven el error. ¿Cómo lo llama? Perros mudos. Perros mudos. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos ahí a Efesios, el capítulo 5, Efesios el capítulo 5 y el verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué dice? Reprenderlas. Ahí no dice y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino quédense callados. Es la versión del diablo. Ahí no dice así, dice no participen de eso. ¿Y qué? Y repréndanlas. Repréndanlas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice reprenderlas. Eso es lo que el Señor dice. Y es interesante, ¿por qué? Porque Pablo, instruyendo a Tito y a Timoteo, que eran pastores jóvenes, sobre cómo deben tener celo por la casa espiritual de Dios, les dice cosas como la siguiente. 1 Timoteo 5:20. Miren, 1 Timoteo 5:20 lo que dice. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos, ¿dónde? Delante de todos, para que los demás también teman. A mí me llama la atención, ¿por qué? Porque hay un procedimiento. El procedimiento que Dios establece es el siguiente. Primero, cuando alguien está fuera del camino, dice que primero hay que ir y decirle: hermano, mire, lo que la palabra de Dios dice es esto. Lo invito para que reconsidere su conducta y que se ponga en línea con el Señor. Y si Él dice: a mí me vale, y sigue. Entonces dice el Señor que hay que llamar a otro hermano y entre los dos ir y decirle: mire. Y él dice: ay, mírense ustedes primero y después critíquenme a los demás.
Algunos que piensan. Y entonces dice, y no habiendo ido uno primero, de ahí los dos o más, a hablar con esta persona, con este hermano, y no hace caso, luego ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Esto es lo que está diciendo aquí. Por eso dice a los que persisten. Es decir, aquellos a los cuales ya se les dio el consejo y ¿qué? Y no hacen caso. Entonces, Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Y hermanos, es incómodo. Incómodo. ¿Verdad? Es incómodo. Pero es lo que Dios dice. Ay, mire ahora lo que dice en Tito. La epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. Y el verso aquí está, verso 13. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué dice? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una vez acá, yo estaba en la puerta despidiendo a los hermanos. Y salió una hermana, y claro, yo no era el que había predicado, ¿no? Era otro hermano. Y entonces viene la hermana y me dice, así, molesta, dígale al hermano fulano que cuando predique no se ponga a tirar piedras. ¿Y qué es eso? Ella se sentía apedreada. Y la pregunta es, ¿por qué se sentía apedreada? Porque lo que el hermano dijo aquí le calzaba a él. Y a mí me gusta predicar en otras iglesias en donde no conozco a la gente, porque no me pueden acusar que yo estoy predicando para alguien en especial. Me encanta eso a mí, ¿verdad? Sí, yo les digo, aquí no conozco a nadie, yo predico lo que el Señor dice, al que le toque que agarre su parte. Pero miren lo que le dice Pablo a Tito, repréndelos como duramente, ¿verdad? Duramente. Y hermano, le voy a decir algo. Si su fe depende de que lo traten bien, usted está mal. No estoy diciendo que hay que tratar mal a los hermanos, no. A los hermanos hay que quererlos, hay que tenerles cariño, no son nuestros hermanos pues, y no van a ir con nosotros al cielo pues, o no queremos que vayan al cielo. Hay que quererlos, hay que quererlos, hay que tener cariño por los hermanos, pero suponga que no me tienen cariño, por eso voy a abandonar a Cristo. No. O sea, su fe no debe depender del trato que le den los hermanos. ¿Verdad? Es interesante, porque hay hermanos que vienen acá y dicen, no, aquí muy helados y esto, voy a tal parte y allá me hacen rueda.
Que le hagan rueda a usted quiere decir que entonces él quiere que le aplaudan a usted. Eso es egoísmo, eso es orgullo. Entonces, el apóstol y el profeta, inspirados por Dios, dicen: cuando una cosa no es correcta en la iglesia, díganlo, para que la cosa se corrija, ¿verdad? Y ahora, pero claro, algunos esto no lo hacen, se quedan callados. ¿Y por qué se quedan callados? Mire, yo creo que hay 3 razones por las que se quedan callados. Primero, es porque no tienen celo por la casa de Dios. No les importa lo que pase. Les da igual. Hermano, no está bien, ¿verdad? Primero, no tienen celo. Lo que Jesús tenía, no les importa. Segundo, por cobardía. El caso de Aarón. No dicen nada porque tienen miedo de caer mal. Hermanos, si a mí el diablo me ama, yo estoy perdido. Ahora, si a mí el diablo me odia, estoy en algo. Pero hay algunos que quieren quedar bien y que quieren que todo el mundo les aplauda y no quieren perder el aprecio. Hermano, mire, al final, recuerde, ¿y para dónde vamos? Si vamos al tiempo del fin, a la crisis, cuando nos exponemos ¿a qué? A ser aborrecidos. Y entonces, claro, hay que ser valiente para decir las cosas como son, sin importar quién se enoja, sin importar quién al final de cuentas me ve como su enemigo, al final. ¿Por qué? Lo que sí nosotros tenemos que asegurarnos es que cuando hablamos con un escrito está. No es lo que a mí se me ocurre, no es lo que... No, Señor, es la del Señor. De eso tenemos que asegurarnos, ¿verdad? De allí para allá, no. Y esa es la diferencia entre Aarón y Moisés. Aarón no quiso quedar mal. ¿Y entonces qué? Bueno, construyó el becerro de oro y les permitió ¿a qué? Les permitió que hicieran lo que hacían allá en Egipto, un baile, una adoración al ídolo. En cambio Moisés, cuando baja, ¿qué dice? ¿Cómo estaba Moisés? ¿Cómo estaba? ¿Contento? ¿Les dijo? ¿Qué les dijo? No, hermanos, Moisés estaba enojado. El celo por la gloria de Dios lo consumía. No era un perro mudo, ¿verdad? No era un perro mudo. Y claro, la tercera razón por la que algunos no dicen nada es porque están de acuerdo con ese error. Están de acuerdo. Ellos lo apoyan. Y por eso lo callan. No dicen nada o hasta lo promueven, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, la tercera cosa que significa el templo en la Biblia es nuestro ser. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Entonces, hermanos, ahora note aquí lo siguiente, y aquí vale la pena que hagamos una aclaración. Miren, aquí dice: el templo de Dios sois vosotros. Y nosotros tenemos nuestra parte física, que es el cuerpo, y que nos vuelve a recordar ahí en el capítulo 6. Pero también tenemos la parte ¿qué? La parte mental, la parte espiritual. Y cuando Dios dice: ustedes son templo de Dios, no solo está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra mente también. Además, y cuando el Espíritu Santo viene, ¿a qué parte de nuestro cuerpo viene? Dígame. ¿Acaso no es a la mente que viene? Sí. Entonces, nuestro celo por el templo de Dios, que es nuestro ser, nuestra mente y nuestro cuerpo, hace que nosotros busquemos que en este templo, en su ser, se haga la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se hace? Así, miren. Bueno, primero lo más fácil es esto de la parte del cuerpo, ¿no? ¿Cómo es que usted muestra su celo por el templo de Dios, por la parte de su cuerpo? Mire, no me diga que usted es celoso del templo de Dios, que es su cuerpo, si usted todavía sigue bebiendo café, sigue bebiendo Coca-Cola, sigue comiendo los montones de azúcar, sigue comiendo carne inmunda. Sigue haciendo lo que Dios ha dicho que no se debe hacer con su cuerpo. Mire, Dios nos ha bendecido con los 8 hábitos para estar saludables. Eso significa todo el que tiene celo por el templo de Dios, que es su cuerpo, es parte, va a querer estar en línea con esos 8 hábitos. Pero aquí, sábado tras sábado, hay aquí unos consejos de salud y yo no sé cuántos los toman en cuenta. Si usted tiene celo por el templo de Dios, que es su cuerpo, que es su ser, usted va a tomar en cuenta eso. Va a tratar de poner en línea su estilo de vida con lo que Dios ha dicho, para cuidar su cuerpo. Pero nuestro ser no solo es cuidar el cuerpo, es también cuidar la mente. Y así como el cuerpo se sana o se enferma con la comida que come, así también la mente se sana o se enferma con lo que usted permite que entre en su mente, en su cabeza. La sierva de Dios le llama a los sentidos las avenidas del alma. Lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que sentimos. Entonces, claro, si usted es celoso del templo de su ser, usted no va a estar mirando cualquier cosa. Usted no va a estar oyendo cualquier cosa. Sino que usted va a cuidar ¿de qué? De que lo que alimenta su mente y su corazón sea lo que edifica su carácter, lo que lo prepara para ir al cielo, lo que le acerca a Dios, lo que le habilita para que usted sea sellado
por Dios. Eso es el celo por el templo de su ser, la mente y el cuerpo. ¿Estamos entendidos? Entonces, hermanos, ¿reina Dios en nuestros pensamientos o reina otra cosa? Recuerden, el templo es para qué? Es para que Dios reine. Nunca perdamos de vista esto. En resumen, el templo en la Biblia dijimos de que significaba tres cosas. Primero, el lugar de culto. Y eso quiere decir que nosotros debemos de ser reverentes. Segundo, la iglesia como organización. Y eso quiere decir que nosotros debemos de ser centinelas para mantener la sana doctrina. Y tercero, el templo significa también el ser humano. Y eso quiere decir que nosotros debemos ser obedientes a los hábitos de salud y también a los hábitos de lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios nos ayude para tener celo por la casa de Dios.